Deberíamos estar agradecidos a la partitocracia por darnos la supuesta libertad de expresión para celebrar conmemoraciones que, como la de hoy, liberaron a nuestros padres y abuelos no solo del comunismo o de los políticos corruptos que nos venden falsos espejismos de bienestar que solo disfruta una minoría, por cierto, sino de la peor de las guerras también. Porque no hay que olvidar que uno de los delitos que cometió el régimen de Franco fue librar a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Nos dan la libertad de celebrar actos, pero hipócritamente nos prohíben publicitarlos, ya que ese derecho es de disfrute exclusivo de quienes tengan a su servicio grupos mediáticos o acceso a medios de comunicación, o bien dispongan de financiación para contratar campañas pagadas. El acceso a los medios está prohibido a toda la oposición, a la verdadera oposición, a la oposición al sistema, porque lo otro es un cuento chino. Aquí la oposición es la oposición al sistema y lo demás es una demagogia. Esto es debido a la autocensura que se ejerce desde la dirección de los mismos medios a través de profesionales contratados según el perfil ideológico de cada grupo mediático. No así los podemitas, porque estos son los hijos de papá de la privilegiada oligarquía del sistema o sistemita. Y claro, ellos tienen acceso a todo lo que les da la gana, y lo han tenido casi desde el principio, con sus financiaciones procedentes del extranjero, de Venezuela, de Irán, etcétera, etcétera. Las asociaciones y grupos políticos que carecen de fuertes apoyos económicos para contratar campañas publicitarias a través de empresas publicitarias están amenazados con fuertes multas si cometen la osadía de publicitarse. Según la ordenanza reguladora de la publicidad exterior, la multa mínima por la pegada de carteles en la calle, que se considera falta muy grave, es de 1.501 euros. La multa por poner pegatinas oscila entre 750 y 3.000 euros. Lanzar octavillas puede costar 600 euros. De poner panfletos en vehículos mejor no hablar, y hacer pintadas como las que hacían los rojos que hoy están sentados en el Congreso de Diputados y en el Senado, y sus ancestros, los que trajeron la transición, los que trajeron la Constitución actual, se dedicaban a eso, y resulta que luego cuando llegan al poder, ¡pum!, se acabó la libertad de expresión. Como ellos ya no la necesitan, no van a permitir que otros la usen para hacer lo mismo que hicieron ellos. Bien, pues hacer esto, pintadas, puede costar 3.000 euros. Y si no hay para pagarlos, pues la cárcel. Tan solo puede publicitarse una convocatoria a través de internet y mensajes telefónicos, medios que se ha demostrado ser totalmente insuficientes en la mayoría de las ocasiones, y que es curioso que casi siempre consiguen una asistencia a las convocatorias en torno a las 50 personas solamente, en la mayoría de los casos, habrá excepciones, pero suele ser así. Y hablando de internet, pues por ejemplo el Facebook de Falange Española Digital, con más de 1.300 seguidores, pues claro, era peligroso. Ya ha sido denunciado y obedientemente la dirección de Facebook no solo lo ha cerrado provisionalmente, sino que hasta la fecha está cerrado y no tiene pinta de que se vaya a reactivar. Naturalmente dirá alguien, pues hacer otro Facebook, es lo que hemos hecho.
Tenemos el Facebook de Democracia Orgánica Digital. Pero claro, para llegar a tener los mismos seguidores que el anterior, pues nos hacen perder 2 años. Es una pérdida de un tiempo de 2 años la que han ocasionado. Y así andamos, y todos igual. Y cuando no le pasa a uno, le pasa a otro. Luchando contra viento y marea. Y luego dicen que hay libertad de expresión y que hay libertad para todo. Pues no sé, que venga Dios y lo vea, a ver dónde están esas libertades y quién las disfruta. En fin, sin duda habrá muchas personas de orden que al oír todo esto piensen que gracias a esta represión están las ciudades más limpias. Pero claro, no se percatan que gracias a la no existencia de una oposición fuerte al sistema, ahora tenemos más corrupción que nunca. Tenemos un 100% de deuda, una precariedad laboral que en muchos casos raya en la esclavitud, además de la imposibilidad de conseguir una vivienda digna para la juventud y para la mayoría de los españoles. Tenemos a las siguientes generaciones hipotecadas. Los españoles escasos que nazcan ahora nacen hipotecados para toda su vida. Esto es impresentable. Sus ancestros no tienen vergüenza de la España que les han legado, ni tienen vergüenza, ni la conocen, ni saben lo que es eso, ni tienen dignidad. Cualquier joven que nazca ahora debería liarse a hostias con los que le han traído al mundo, porque no tienen vergüenza. Prohíben y multan por todo aquello que los propios progres, hoy en el poder, hacían en la época de Franco, sobre todo a finales de la época de Franco, y se quejaban de esa represión, hasta el punto de condenar públicamente a un económicamente y socialmente próspero régimen que convirtió a España en la 8ª potencia industrial del mundo, acusándole de exactamente la misma censura que ejercen ahora desde los ayuntamientos y los medios de comunicación. Bien puede decirse que la censura solo ha cambiado de nombre y de color. A diferencia de lo que nos cuenta la casta política sistemita, quienes vivimos en el Estado Nacional, que fue una democracia orgánica primitiva y algo defectuosa, puede ser, conocimos en cambio la época de mayor libertad que se ha disfrutado en España, para una mayoría inmensa, sana y normal, que no estaba atada a vicios adictivos, porque es que ni siquiera se conocían. Hoy vivimos una auténtica represión de las libertades públicas, mientras que los defensores del constitucionalismo presumen de habernos dado unos bienes morales que los profesionales de la política han secuestrado para su uso exclusivo. Entonces, ¿en qué nos beneficia esta libertad de expresión hipotética que nos dan? Veamos, porque exclusivamente será en el derecho de reunión, pero claro, sin apenas publicidad. Manda huevos. Tú puedes hacer convocatorias y anunciarlas por teléfono, por móvil, WhatsApp y por internet. Bien, pero no puedes pegar carteles, no puedes pegar pasquines, no puedes poner pegatinas, como ya lo has dicho, o puedes hacerlo bajo tu propio riesgo, porque a veces no multan. La cuestión es que te pille alguien con mala leche y entonces pues se acabó, ¿no? Se acabó la historia. Pero claro, si te arriesgas y te sale bien, pues nada, que hay que andar siempre entre la espada y la pared. También consiste en el camelo electoral, de poder escoger entre opciones domesticadas de forma que no pueda cambiar nada,
que todo siga igual en beneficio de los intereses europeos, alemanes, franceses y de las todopoderosas transnacionales norteamericanas y del tipo que sean. Y también, por supuesto, que no toquen a la oligarquía dominante, porque hoy ya los ricos no son de derechas. Los ricos son sistemitas. Pueden ser de derechas, pueden ser del PSOE, pueden ser hasta de Izquierda Unida, pueden ser de Podemos, como ya se ha visto, pero sistemitas, todos ellos. No siendo bastante el camelo, ahora además con fraude electoral, que ha sido denunciado ya ante los tribunales. Y esto nos recuerda el gran pucherazo electoral del año 36, que fue el verdadero culpable de la guerra civil de liberación española. Consiste también en la libertad para comprarles la moto a los profesionales de la política que viven a nuestra propia costa. Un verdadero engañabobos, que repetido constantemente a través de A3 Media, Grupo Prisa, Mediaset, han creado un falso mito en el subconsciente colectivo, porque parece ser que 4 consejos de administración controlan el 80% de las audiencias de televisión y radio, y ni siquiera está claro que se conozca a quién se beneficia con la publicidad institucional. En cuanto a las cadenas de televisión, creo que todos los presentes saben que están vinculadas ideológica y económicamente a partidos políticos. Todo el mundo sabe, menos algunas señoras mayores amas de casa, que parece ser que no lo saben, que Antena 3 y sus series famosas están vinculadas por el PSOE, y eso significa que enchufados socialistas realizan los guiones. La 4 está ligada a la ideología socialista del PSOE. La sexta, como todo el mundo sabe, es podemita y del PSOE. Público Televisión en internet son comunistas de Podemos. Telecinco ideológicamente es del PSOE, aunque accionarialmente pueda pertenecer al derechista Berlusconi. Este no es más que un corrupto, un corrupto que por dinero baila lo que le manden. Televisión Española está en manos del PSOE y de Podemos. Y por último, el canal 13 pertenece al Partido Popular, casi nadie lo ve, como Intereconomía, que está vinculada a Vox. Sin embargo, la Agencia Española de Noticias, que distribuye las noticias políticamente correctas a la prensa y a los medios de comunicación, pues es la agencia EFE, que pertenece al PSOE. Como puede apreciarse, la totalidad de los medios, prácticamente la totalidad, está en manos de la izquierda, gracias a las políticas de Aznar y no digamos de Rajoy. Señores, esto parece México, parece el México del PRI. Hasta tal punto llega la manipulación de la voluntad popular, que el director del diario El País, Juan Luis Cebrián, si no me equivoco, presumía de su poder para hacer caer a un ministro con solo 3 editoriales en su mentiroso diario. Porque, y esto hay que recalcarlo, la única libertad nueva y verdadera que nos han traído los liberales es la libertad para practicar vicios insanos o peligrosos, muchos de los cuales generan una adicción que supone la total pérdida de la única libertad que nos dieron. Por lo tanto, es una falsa libertad, una libertad hipócrita. Los sistemitas y los podemitas justifican su censura
en base a una posible represión que supuestamente ejerceríamos fantasiosamente los falangistas y otros opositores al sistema en caso de que en el mejor de los mundos llegásemos al poder. Nada más lejos de la verdad en el caso de Falange Española Digital y su asociación por la democracia orgánica digital, que son el único grupo falangista comprometido con la libertad y que asume íntegramente el legado ideológico en esta materia de José Antonio Girón de Velasco y lo desarrolla y actualiza. Como todos sabemos, la libertad total no existe en este mundo, como por ejemplo la libertad de vivir eterna y gratuitamente sin estar sometidos a las leyes de la física, aunque siempre hubo diferentes grados de libertad, los cuales son mera consecuencia de la justicia y la verdad. Existen libertades reales o pragmáticas y libertades formales o teóricas. Las libertades reales son las que, como la libertad de elegir un trabajo, afectan a la calidad de vida de la mayoría, aunque solo las disfruta una minoría. ¿Dónde existe hoy la libertad de vivir dignamente en una sociedad próspera que asegure a la juventud el empleo, una vivienda en condiciones donde poder formar una familia? Una sociedad donde todo lo necesario para la vida, como el trabajo o la vivienda, sea asequible, los lujos caros, los vicios restringidos y las drogas suprimidas. No, es mucho más fácil traer mano de obra esclava de fuera que solucionar los problemas de los españoles, para que puedan realizarse como personas y vuelva a aumentar en consecuencia la natalidad. Pero es que además sería muy fácil y al alcance de nuestra economía la creación de barrios de casas prefabricadas de calidad, como hacen por ejemplo en China, que en 2 meses construyen un rascacielos, en 2 meses, y además a prueba de terremotos, con el fin de que los españoles dejen de vivir a costa de sus familias. Como también sería relativamente fácil reindustrializar España, repatriar el oro del Banco de España que se encuentra en el extranjero y obligar a todas las multinacionales a formar sociedades con un 50% de capital español, así como acabar con el paro y la miseria. Si no lo hacen es porque no quieren, porque ellos están atados a los intereses foráneos, no a los intereses de España. También sería posible actuar, ya sin pérdida de tiempo, contra el separatismo sin necesidad de exhibir inicialmente tanques ni uniformes, ya que eso sería una derrota anunciada. Sería pan para hoy y hambre para mañana. Y se podría actuar contra la corrupción en sus más altos niveles, porque no se puede permitir que el principal responsable de la corrupción se marche de rositas sin que se investigue la procedencia de su gran fortuna. Por lo tanto, solicitamos que se investiguen los negocios de Juan Carlos I, quien fue rey de España por una gracia de Franco, que quizás es en lo que el mayor error que tuvo. Quizás su único mayor error. Pero claro, los sistemitas no están dispuestos a resolver nuestros problemas porque para ello tendrían que salirse de la Unión Europea y de la OTAN, claro. Suprimir las autonomías y convertir los partidos políticos en asociaciones financiadas exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, que participarían apoyando a candidatos en listas abiertas y en una circunscripción única dentro de una democracia orgánica moderna. Y a los podemitas pues no le interesan estas innovaciones falangistas, porque ellos representan solamente el más rancio comunismo cultural. Comunismo cultural que ha triunfado porque a la derecha española solo le interesan los indicadores de la bolsa de Judas
y a partidos nuevos como Vox, que pondrían un parche económico a la unidad nacional y a los intereses empresariales, pero no se preocupan de aquello que desconocen, como pueda ser la justicia social, el cambio social que armonice la propiedad privada con la colectiva, el cooperativismo, la reforma profunda de la Constitución. Todas estas cosas y muchas más solo se encuentran explicitadas en el grupo de blogs de Falange Española Digital y su asociación inscrita en el registro en proceso de aprobación, Democracia Orgánica Digital. A diferencia de las libertades reales, las libertades formales o teóricas son las que afectan a segmentos minoritarios de la sociedad, como los políticos o sus afines, y solo las disfrutan ellos mismos. Estas son las falsas libertades que nos han vendido los autores de la Transición y de la Constitución, que tan enorme carga suponen para nuestra sociedad. Resumiendo, cabe decir que lo único que disfrutamos ahora es la libertad para el mal. Sí, ya sabemos que el bien y el mal están en todas partes y que el bien y el mal no tiene colores, pero siempre se ha encontrado en diferentes proporciones. Siempre en unas épocas ha contaminado más unos bandos que otros, eso es así, es impepinable. No vale decir que todos son iguales, vale decir que puede haber mal y corrupción en todas partes, pero de distinta manera, de distintas formas y de distintas proporciones. Falange Digital pretende extender ambos tipos de libertad, tanto la teórica como la pragmática, a toda la sociedad a través del sufragio orgánico universal o democracia orgánica directa o digital, y el nacional sindicalismo como sistema económico y social, orientándolas como libertad para el ejercicio del bien en lugar del mal. Todo ello no es asumido por otras organizaciones que se autodenominan falangistas, pero han anulado, pervertido o desviado el ideario falangista hacia posiciones ajenas y trasnochadas que son muy anteriores al llamado franquismo por el simple hecho de sus discursos cargados de odio. Si observan el discurso de los otros grupos denominados falangistas, a los que muchas veces les calificamos de fascistas, es porque su mensaje va cargado de gritos, de chillidos histéricos y de odio. El odio no puede faltar, el odio es el motor que les mueve. Tienen que odiar algo, tienen que odiar a alguien. Una cosa es hacer una crítica dura y una crítica severa, y otra cosa es predicar el odio. Esto creo que debe diferenciarse, es muy fácil de diferenciar. Incluso estos grupos parecen haber renunciado a nuestra ética y estilo falangistas por esto mismo que acabo de comentar. Y es que ser falangista no es asumir el electoralismo de los sistemitas, sino todo lo contrario. Ser falangista no es ser el más chulo del bar, ni el más infiel a los principios, sino todo lo contrario. Ser falangista no es practicar una oratoria zafia y grosera de perfil bajo, sino todo lo contrario. Ser falangista no es mediar entre opuestos, ni participar en el reparto, sino precisamente estar por encima de todo esto. Ser falangista es luchar por la unidad de España, pero no por la unidad de las ideologías políticas, cuando la nuestra en su moralidad y en su teoría es muy superior a todas las demás. Ser falangista es algo mucho más intelectual que resolver todas las cuestiones mediante el uso de la fuerza. Requiere de un mínimo interés por ilustrarse y superarse personalmente, lo que explica perfectamente por qué somos tan pocos.
Amigos y camaradas, la unidad de los patriotas ya se ha conseguido en torno a un engendro que se llama Vox. Pero Falange no es solo patrioterismo barato y o trasnochado, ni siquiera patriotismo. Falange es patriotismo y mucho más, pero no es solo patriotismo, porque Falange es justicia social, Falange es cooperativismo, es respeto a los valores cristianos y a su moral, es una revolución que busca la armonía en muchos conceptos y la paz social como meta, pero una revolución o cambio social también en la estructura de la propiedad, como se encuentra muy claramente explicado en nuestro grupo de blogs de Falange Española Digital. Se trata de armonizar la propiedad privada con la propiedad colectiva o cooperativismo, de forma que trabajen ambas en la misma dirección, sin estorbo y beneficiándose las dos. ¿Parece imposible? Pues es muy fácil. Pueden ustedes verlo en nuestro blog de Falange Española Digital. Allí está muy bien explicado. Y no por mí, que no tendría mérito, sino por el continuador de José Antonio Primo de Rivera, don José Luis de Arrese. Y todo lo demás es mimetismo sistemita con la democracia liberal de partidos políticos que no queremos para nada. Ella y la Constitución actual son la causa y el origen de todos los males que padece España. ¡Arriba España! Uno de los mayores errores de quien dirigió la transición fue facilitar la llegada de partidos extintos que nadie conocía en España, pero que estaban financiados desde fuera por la Internacional Socialista, como el Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero ni es español, partido que carece de orígenes democráticos y ha sido culpable, junto con su sindicato UGT, de 2 guerras civiles y responsable principal del asesinato de Calvo Sotelo en un furgón de la Dirección General de Seguridad. También se organizó en el cuartel de Pontejos una expedición, o acaso 2, para matar a Gil Robles antes que a Calvo Sotelo, y también al monárquico alfonsino de Renovación Española, Antonio Goicoechea, en un plan elaborado meses antes para suprimir a toda la oposición al gobierno, tras el enorme fraude electoral de 1936, que transformó una victoria del llamado centro-derecha en el triunfo del Frente Popular, mediante todo tipo de artimañas conocidas y algunas nuevas,
entre ellas la de apropiarse con las urnas cargadas de votos y el asalto que se produjo a los gobiernos civiles, haciendo huir a la mayoría de los gobernadores de la propia República. Un mínimo de 50 escaños del centro derecha fueron robados por el Frente Popular. También fue robado el escaño de José Antonio Primo de Rivera por Cuenca y posiblemente un escaño de Falange por Madrid, aunque eso no está tan claro. Componían el primer grupo un pelotón de guardias de asalto, más 4 milicianos socialistas. 2 de ellos guardaespaldas de Indalecio Prieto. Pertenecían a su banda mafiosa de guardias de asalto denominada La Motorizada, organizada por Prieto al margen de la legalidad, con policías pertenecientes a la guardia de asalto que actuaban al margen de las órdenes de sus jefes directos, sino que se ponían a las órdenes del propio Indalecio Prieto cuando éste les llamaba. Y otros 2 afectos también participaron, eran simpatizantes de Largo Caballero, bueno, más que simpatizantes. El grupo que mató a Calvo Sotelo partió en una camioneta oficial al mando del capitán Condés, socialista y complicado junto con el teniente Castillo en el golpe de estado izquierdista y separatista del año 34, que extrañamente no pertenecía a la Guardia de Asalto, sino a la Guardia Civil, e iba de paisano, pese a lo cual su mando no encontró ninguna objeción. Los encargados de capturar a Gil Robles fracasaron, pues la presa estaba de viaje en Biarritz, como de costumbre, pero Calvo Sotelo sí fue hallado. Lo secuestraron y cortaron el teléfono para incomunicar a su familia ante la pasividad de los guardias de seguridad que teóricamente custodiaban al diputado. Días antes, Calvo Sotelo se había quejado al ministro de Gobernación, Juan Molés, de que su escolta le infundía sospechas. Sustituida, la segunda le pareció aún peor. Los hombres de Condés hicieron subir al diputado a la camioneta y al poco de emprender la marcha le dispararon 2 tiros en la nuca, hacia las 3:30 de la noche. El asesino directo fue Luis Cuenca, miembro de La Motorizada y con historial de pistolero político en Cuba. Probablemente fue también el asesino del líder estudiantil falangista del SEU, Matías Montero, en 1934, y aquel a quien alude Prieto al agradecer a un motorizado el haber salido con vida del mitin de Écija, donde sus compañeros de partido estuvieron a punto de matarle a su vez. El plan no era otro que dejar sin líderes a los partidos de la oposición derechista y centrista en el Congreso de los Diputados. Ante la actuación fuera de toda legalidad de la Segunda República, no es de extrañar que Alfonso XIII, desde el exilio, diese la orden para activar una sublevación militar, contando entre otros con el general José Sanjurjo, quien organizó un grupo de generales, entre los que estaba Emilio Mola, quien fue nombrado posteriormente director del alzamiento. Esta es la realidad, frente al falso tópico que la memoria histórica enseña en las aulas y en los medios de comunicación, que viene a decir que Francisco Franco dio un golpe militar por el capricho de quedarse con el poder. Nada más falso que este tópico. La realidad es que una mayoría de la sociedad se negó a ser primero manipulada mediante el pucherazo electoral y posteriormente masacrada en un genocidio exactamente igual que el llevado a cabo en todos los países comunistas. Saben los socialistas, los podemitas y los sistemitas que una mentira infame repetida muchas veces se asimila en el subconsciente colectivo como una verdad incuestionable. Y así es como construyen sus mitos históricos, como si de guiones de películas infantiles se tratase. Pero eso sí, gozamos de la libertad de decir lo contrario en un acto público,
ante unos cuantos viandantes que quieran escucharnos siempre que no se publicite dicho acto. Luego explicaremos por qué. El 18 de julio de 1936, el general Fanjul protagonizó el alzamiento cívico-militar en Madrid en las primeras horas de la Guerra Civil. Atrincherado en el cuartel de la Montaña junto a unos 1.500 hombres, aguantó unas horas hasta que se produjo el asalto de los milicianos, de los diversos partidos de izquierda que habían sido armados por sus organizaciones y por el gobierno presidido por José Giral, que sustituyó a Diego Martínez Barrios por haberse negado a armar a los partidos y a los sindicatos. José Antonio Primo de Rivera había cursado una orden expresa para la Falange de Madrid que decía: la Falange de Madrid se unirá al movimiento salvador de la patria cuando se haya sublevado contra el gobierno en el cuartel de la Montaña. Entonces luchará unida a él, pero ello ha de ser en ese momento, sin adelantarse al cuartel, no interviniendo así ni en un momento antes ni un momento después. El primer caído de la jornada fue un falangista cuando intentaba unirse a los defensores, un caballero de Falange que iba a solidarizarse con los que ya habían tenido la suerte de penetrar en el cuartel. Consiguieron llegar entre 177 y 183 falangistas que atravesaron las líneas rojas de los más de 2.000 que fueron avisados. Entre la tropa militar insurgente había muchos elementos de ideología socialista o comunista que apoyaban las proclamas que se hacían desde el exterior del cuartel e hicieron todo lo posible por desmoralizar a sus compañeros de armas, sin que sus pretensiones tuviesen efecto alguno en los voluntarios falangistas. La masacre propiamente dicha se inició en el patio central del cuartel, donde los defensores que ya se habían rendido empezaron a ser asesinados cuando se entregaban a los sitiadores. Entre las decenas de cadáveres que se recogieron dentro del recinto, muchos fueron asesinados con disparos a quemarropa. Otros no tuvieron tanta suerte y murieron a manos de una parte de la turba, que no habiendo llegado a tiempo al reparto de las armas entraron con hachas, cuchillos y mazos. Se vieron escenas de especial crueldad, como cuando varios de los oficiales que se habían rendido fueron arrojados desde las ventanas del tercer piso al patio y luego rematados a patadas por la turba, o la subasta de algunos prisioneros para decidir qué asaltante le rajaba el vientre con la bayoneta. Murieron 116 defensores, la mayor parte linchados. El total de encausados fue de 45. 8 fueron fusilados y los otros 37 fueron asesinados en los paseos y sacas que organizaban los partidos políticos como el PSOE o sindicatos como la UGT y la CNT. Los escasos falangistas sufrieron la mayor proporción de caídos de entre los sublevados. Más de la cuarta parte del total eran falangistas, como Manuel Sarrión San Martín, José García Noblejas o Ángel Briones. En total unos 70 murieron linchados o represaliados por las milicias de los partidos políticos. Son los mismos hipócritas que han inventado la sectaria y bolivariana Ley de Memoria Histórica para criminalizar y calificar de genocidio a la justicia de los vencedores, y los mismos que obligan a los menores de edad a memorizar guiones propios de telebasura en sustitución de una historia que no les interesa cómo fue, sino solo como a ellos les hubiese gustado que fuese, en beneficio de sus intereses, que no son pocos. Lo que se vivió en este cuartel de la Montaña fueron los prolegómenos de lo que posteriormente se vino a llamar el terror rojo, responsable de un sadismo atroz, en la muerte directa de entre 60.000 y 80.000 civiles y prisioneros desarmados, que algunos historiadores elevan hasta una cifra superior a 100.000, y la muerte indirecta por hambre y mala gestión, aplicando los baremos de la propia Ley de Memoria Histórica y de sus historiadores.
por hambre y mala gestión es culpable de la muerte de unas 200.000 personas, por haber desaprovechado sus numerosos recursos, porque los tenían. La ley de memoria histórica es algo que los españoles no han sabido ni querido entender como lo que es. Sencillamente es como la partitocracia denomina ahora a la censura y al revanchismo, de quienes no conocieron la guerra de liberación, pero comparten la inmoralidad del Frente Popular. Y no ha sido entendida como tal, en primer lugar porque no la han leído, y en segundo lugar porque quienes lo han hecho no han sabido hacerlo entre líneas. Por este motivo se hace necesario que alguien traduzca este sectario texto bolivariano lleno de dobleces y falsedades del idioma original en que fue escrito al español, que es el idioma ignorado por la actual Constitución. Dice así: el espíritu de reconciliación y concordia y de respeto al pluralismo de los políticamente serviles a la partitocracia y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la muy corrupta transición, nos permitió que nos dotaran de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de revancha de algunos españoles, articulando un Estado social donde los pobres son cada vez más y más pobres, mientras los ricos son curiosamente cada vez menos y más ricos, hasta conseguir que un 10% de ellos disponga del 90% de la riqueza total. Un Estado democrático de derecho inexistente con clara vocación nacional desintegradora, pero integradora de todo lo perjudicial para los intereses de España y de los españoles, que nos ha vendido a los intereses industriales europeos, de la Unión Europea y de Alemania y Francia, entre otras potencias, puesto que ya no nos quedan industrias propias, y esa es una de las causas por la que las crisis nos afecta 8 veces más que a las potencias industriales. El espíritu ateo y materialista de la transición da sentido al modelo constitucional de enfrentar las convivencias como el más infecundo que hayamos disfrutado nunca, y explica con más de 90.000 abortos al año las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo desde el origen mismo de todo el periodo democrático, en favor de las personas culpables de entre 60.000 y 100.000 asesinatos de civiles y prisioneros, las cuales, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de ser juzgados en tribunales y ajusticiados por culpables de asesinatos múltiples. Por ello mismo, esta ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de defender a España o a los españoles de un sistema criminal e imponer convicciones políticas cuando no son culturalmente comunistas, y establecer regímenes contrarios a la libertad de matar inocentes y a la dignidad que ello supone a todos los ciudadanos que sean de extrema izquierda, separatistas o que conviertan su género indefinido en una bandera política, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. Bien, la sectaria y bolivariana ley de memoria histórica merece la repulsa unánime de todos los españoles mentalmente sanos y mayores de 7 años, con capacidad de discernir entre lo que es un Estado próspero que llevó a una España articulada en paz y prosperidad a sus más altas cotas materiales y de convivencia,
de lo que es un falso espejismo de bienestar, que es lo que tenemos ahora, a costa de endeudar en un 100% el futuro de las siguientes generaciones. Una vergüenza. La misión de un Estado debería ser entregar a las siguientes generaciones una España mejor, y no una hipotecada a la banca transnacional que priva a la juventud de toda esperanza de vivir en un futuro digno. El Estado Nacional llamado régimen de Franco, si se hubiese endeudado en un 100%, las viviendas de protección oficial, esas que estaban marcadas con el yugo y las flechas que la izquierda pretende borrar de la memoria y que muchos han heredado de sus padres y abuelos, estarían construidas en mármol y tendrían las cañerías de oro, a pesar que el 50% del oro del Banco de España fue robado por los dirigentes de la Segunda República y trasladado a Rusia, mientras las joyas fueron enviadas a México para poder vivir un exilio de lujo a costa de todos los españoles. No puede ser misión de un Estado, ni de un gobierno, juzgar lo juzgado en el pasado, cuando no se dan las circunstancias que lo posibilitan, ni debería serlo cambiar el pasado por un presente peor, y luego pretender borrar el pasado para evitar las comparaciones que les perjudican. Y mucho menos cuando las supuestas víctimas son culpables de un genocidio calculado entre 60.000 y 100.000 asesinatos, más los robos y expoliaciones de bienes públicos y privados. Dichas víctimas criminales no fueron juzgadas en su totalidad por el llamado franquismo, porque éste indultó aproximadamente a un 50% de los condenados con el fin de evitar la condena de inocentes. Si aplicáramos el espíritu de esta ley a la República y después intentásemos juzgar a las monarquías liberales y luego acusáramos a la Primera República de la pérdida de Cuba y Filipinas o del asesinato de Maura, remontándonos sucesivamente en el tiempo con el endiosamiento de quienes no reconocen nada superior a sí mismos y por eso pretenden ser más que Dios, juzgando mundos que no han vivido ni conocido, no acabaríamos nunca. El comunismo cultural, asimilado por nuestra sociedad, no es serio ni digno, sino propio del revanchismo más luciferino. Lo sensato es dejar las interpretaciones de la historia para los historiadores, enseñar en las escuelas el amor a la patria y a los próximos, que abarca toda una hispanidad, y enseñarla con ecuanimidad. En Francia consideran un héroe a un tipo impresentable llamado Napoleón, autor del genocidio cristiano de la Vendée. Como era liberal, a todos les parece bien. Y con eso está todo dicho. Ah, vale, lo metes aquí, vale, vale. Ya me extrañaba que poniéndolo en tantos sitios de internet no se enterase nadie. Pero bueno, por lo menos tú. Yo he venido porque es el 18 de julio, y con tal de no estar ahí tal, ¿de dónde te llamas? Me dice mi jefe, digo, pues se celebra el 18 de julio y... Lo celebras si quieres hasta más. Mañana yo vengo el 18. Mi padre me trae aquí. Tienen que estar los otros con más gente, creo. Los principios son muy duros, macho. Ya. ¿Sabéis eso o no? Un poco tarde para empezar ya, ¿verdad? Estoy ya muy mayor. ¿Cuántos me echas? Tengo 54. Estoy más cerca de los 60.
cumplir 58 el 30 de agosto. Bueno, pues algo cortado, ¿no?